noches. 10 de la noche con 1 minuto, tenemos una jornada cargada, va a estar con nosotros el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. También vamos a intentar dilucidar todas las interrogantes electorales con el señor Villalobos aquí en los estudios y también vamos a hablar de los indultos. Hoy se ha conocido sobre la modificación de la Comisión de Gracias Presidenciales, en realidad la inclusión ya de un miembro adicional para estar con los 5 y justamente está en debate no solamente el indulto a Pedro Castillo, que ha sido solicitado reiteradamente a través de diversos abogados, pero también se habla del indulto para Alejandro Toledo. Vamos a estar con el expresidente del Tribunal Constitucional y ministro de Justicia, exministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma. Bueno, parte de lo que va a tener el programa esta noche, pero vamos con lo que creo que la gran mayoría de peruanos estamos en permanente contacto, la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como ven, ha avanzado ya bastante la contabilidad de las actas que vienen siendo revisadas por el Jurado Electoral Especial y como ven, la ventaja en favor de Keiko Fujimori se amplía. Ya hasta el momento van 39.115 votos de diferencia. La última actualización ha sido a las 9:55 y aquí Al final del día les compartimos la última actualización, como lo hacemos a lo largo de la jornada. Bueno, la diferencia se va ampliando, esto parece irreversible, pero lo concreto y cierto es que hay que esperar el resultado final de las autoridades electorales. Hay que esperar hasta llegar al 100% de actas contabilizadas. Es lo que toca. Vamos a revisar la página del Jurado Electoral Especial porque también estamos siguiendo a través de ella todo el detalle de cómo avanzan los expedientes. Las actas que fueron observadas, lo tienen ustedes, 1.662. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estado del expediente? Está bastante sencilla esta página, digamos, para entenderla y poder explicárselas. Como ven, expedientes de actas observadas atendidas han avanzado al 97,17%. Expedientes de actas observadas en trámite, 47. Bueno, ya se han emitido 2.339 pronunciamientos y de ellos 724 son pronunciamientos relacionados al expediente. Bueno, también hemos estado siguiendo lo que ha sido el recuento de votos a lo largo de la jornada. Bueno, es la última actualización entonces, poco más de 39.000 votos. Alrededor de las 8 de la noche, ya a la salida de su local, en Juntos por el Perú, el candidato Roberto Sánchez dijo algo. No respondió preguntas, pero se dirigió a la prensa porque para él mañana es un día importante, anuncia un importante acuerdo, según él dice, de su partido, en busca, dice él, de justicia electoral. Esto fue lo que dijo. Les invitamos mañana a las 9 de la mañana, vamos a tener una conferencia de prensa porque Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral. Mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Bueno, delicado lo que dice él, habla de justicia electoral, incluso el señor Zunini, que también es parte de Juntos por el Perú, ha hablado ya de palabras mayores porque él dice que se ha trastocado el proceso y que hay evidencias de ilegalidad, todo centrado en los votos en el extranjero. Vamos a hablar, como decía yo, más adelante con José Manuel Villalobos, que es un experto en derecho electoral. Yo creo que aquí, más allá de el tema político, que es un ingrediente que se intenta añadir en este proceso, hay que despejar las dudas respecto, sobre todo, a lo que señala y denuncia Juntos por el Perú, respecto al manejo que ellos denuncian, ha sido oscuro e ilegal, de cómo se ha manejado las actas y los votos de los peruanos que han ejercido su derecho como peruanos a votar por el presidente que creyeron conveniente en el extranjero. Entonces, en ese camino, lo que han dicho en Juntos por el Perú es que esta situación en torno al manejo ha complicado su defensa y por eso están denunciando y cuestionando, poniendo en entredicho la legalidad
de esos votos que se han generado en el extranjero. Bueno, toda la atención está centrada ahí, aunque el señor Zunini ha ido más allá, hablando de un manejo político, dice que hay indicadores que están moviendo reglas electorales. Lo vamos a escuchar en breves instantes porque han sido muy serias las denuncias que él ha hecho en este contexto en el cual estamos, como vemos constantemente, esperando la decisión final de los organismos electorales de quién será el presidente. El margen es muy estrecho, ¿no? Vamos a escuchar primero lo que dijo el virtual diputado, secretario general de Juntos por el Perú, el señor Zunini. Un material que ha debido ser trasladado en valijas diplomáticas, ha sido trasladado en condición de bulto en algunos lugares, pero también el cambio de la norma en pleno proceso electoral, ¿cierto? Es algo inadmisible de nuestra parte. Son los organismos electorales, a solicitud, como ellos mismos han dicho, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que han cambiado las reglas de juego y por lo tanto han vulnerado, ¿cierto?, la legalidad, ¿no?, de este proceso electoral de peruanos en el exterior. ¿No se notificó al personero legal? ¿Sí? Nosotros no hubo una notificación, que lo demuestren en todo caso. Hay unos términos que no son los correctos, que por lo menos son los que viene utilizando Juntos del Perú. No se han cambiado la normativa ni los dispositivos legales que fueron utilizados para este proceso, sobre todo en el manejo de los votos en el extranjero. Ya la OMPE se ha pronunciado justamente y lo que señala que en coordinación con la Cancillería se establecieron lineamientos, no cambio de normativas. Lo que insiste la OMPE es que son lineamientos que se establecieron de manera operativa para organizar el proyecto de los votos, el proceso, mejor dicho, en el extranjero, incluyendo la verificación de locales, capacitación de funcionarios, miembros de mesa, escrutinio y repliegue del material electoral. Bueno, ellos apoyaron, ellos en el caso del extranjero apoyan este proceso que es dirigido por los consulados. Bueno, sería importante también escuchar un pronunciamiento de Cancillería, lo han hecho ya hace unos días, pero esto continúa en aumento, estos cuestionamientos justamente porque hemos escuchado al candidato presidencial, él habla de justicia electoral, que están buscando justicia electoral y me parece que hasta allí todo va bien porque es legítimo su derecho, está bien que lo hagan. Me parece que dentro del margen de los diversos procedimientos que están regulados en la ley, pueden hacerlo y por tanto, justamente el Jurado Nacional de Elecciones ha programado las apelaciones, han dado luz verde a esas apelaciones, luego de un pago, no el total, porque hablábamos de 3 millones justamente por cada una de los pedidos de nulidad por mesa, que como saben casi son 2.600, si no me equivoco, y hablamos ahí de un monto aproximado de 3 millones de soles. Eso no se ha pagado. Lo que se ha pagado son los montos por las tasas por esta apelación, que son de 825 soles. Vamos con los documentos justamente de lo que va a ser este día viernes, una audiencia muy importante el día viernes. Como ven ahí, no solamente Juntos por el Perú, también Fuerza Popular presentó una apelación. En este caso, han sido convocados por el Jurado Nacional de Elecciones para la vista de la causa. El 19, viernes 19, desde las 10:30 de la mañana, por nulidad electoral. Me imagino que en el caso de Fuerza Popular es por los pedidos que presentaron de esta nulidad de mesas, que me parece son 7.000 votos en Puno. Son varios pedidos. Vamos ahora a la página in situ de las audiencias públicas. Ahí lo tenemos en la plataforma. Bueno, ahí como ven, van a ver desde las 10:30 de la mañana, expediente de Huancavelica, luego dice Lima Centro. Bueno, justamente ese es el de Juntos por el Perú, que dice, bueno, ahí vemos Carlos Zafra Flores, que es el personero de la organización, justamente en la apelación. Bueno, esa de Huancavelica también es de Juntos por el Perú. El que sigue, vemos Tumbes, nuevamente Juntos por el Perú, o sea, hasta el momento la mayoría son de ellos. En este caso es Lima Caraballo, no dice quién exactamente, pero está pendiente. Otro del Jurado Electoral Especial, Coronel Portillo, otra vez Juntos por el Perú. Vamos hasta Ancash, también se va a ver este viernes este caso. Bueno, la lista es larga, me parece que son como 10, ¿no? Son como 10, sí, correcto. Bueno, ahí se cargar más. Si podemos ir a la final de la página para poder, bueno, como ven, la lista es bastante larga.
y siguen cargando porque la lista se hace cada vez más larga, porque hace un rato cuando yo lo revisé estaba un poco más de 10, pero vemos que ya son varios los casos que se van a ver, más de 30 ya, 32, ya llegamos a la parte final. Entonces, 32 casos son los que va a haber este viernes en segunda y última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasará con estos casos? ¿Tendrán luz verde? No lo sabremos. Vamos a hablar de eso más adelante justamente con el doctor Villalobos para esclarecer exactamente la posibilidad y viabilidad que tienen justamente estos procesos. Bueno, no sabemos aún si la candidata Keiko Fujimori ya regresó, por lo menos lo que se había informado es que ella iba a estar ya miércoles por la noche de retorno al Perú. Por el momento lo que hemos tenido como información es al jefe de personeros, este comando de personeros como lo llaman en Fuerza Popular, al señor Dyer, hablando acá en los estudios de Canal N, señalando y cuestionando más bien estas apelaciones que para Fuerza Popular son una intención de alargar esta situación en la que estamos todos los peruanos a la expectativa y queremos evidentemente resultados lo antes posible. Está bien, se tiene que cumplir con el paso a paso porque así lo establece la norma. Sin embargo, esto no se puede alargar más de lo necesario porque estamos muy cerca del 28 de julio y hay un proceso de transferencia, que se tiene que seguir, gane quien gane. Pero hasta el momento, según lo que se puede ver en información puntual, es que la diferencia es de 39.000 votos, según el último resultado actualizado en la Oficina de Procesos Electorales. Otro detalle que ha precisado hoy, ayer Juntos por el Perú dijo que el partido iba a presentar la nulidad de todos los votos del extranjero. Bueno, hay un cambio de mensaje, por lo menos según el abogado. Ahora dice que es a título personal el abogado, el doctor Ayala, quien va a presentar no la nulidad de todos los votos, sino un cuestionamiento o que se califique de ilegal, me parece que es el término, la normativa que se estableció para que se maneje de otra manera el manejo, valga la redundancia, de las actas y votos de los peruanos en el extranjero. Esto dijo el abogado. Pidiendo es que esa norma que fue emitida de manera ilegal, violando la ley orgánica de la Constitución, sea declarada nula. Y lamentablemente esa norma que es nula trae como consecuencia que los votos del extranjero no sean contabilizados para el cómputo final. Te voy a dar un razonamiento claro y didáctico. La teoría del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos también están envenenados. En este caso, la norma, me refiero a la resolución jefatural 090 del año 2026, está envenenado. Por lo tanto, toda situación que salga de esa norma también ya está contaminado. Y si lamentablemente sucediera el hecho de que no se contabilicen esos votos, sería por culpa de la autoridad del OMPE. Ese señor Pachas, interino, ha entrado y a la semana de las elecciones ha cambiado la regla de juego, pues eso está mal. No, el abogado ha dicho que el proceso está contaminado, según sus palabras. Yo quiero leer solamente una precisión que hace la OMPE respecto a el manejo justamente de los votos. Señalan que este cambio en los lineamientos, no en la normativa, señala que tiene validez legal, acta física del acuerdo de la Ley Orgánica de Elecciones y que el repliegue de las actas se realizó respetando todas las medidas de seguridad establecidas, incluyendo la colocación de cintas de seguridad por parte de los miembros de mesa al finalizar el escrutinio. Es lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones y Cancillería y la OMPE señalan que todo este proceso se ha respetado. Sin embargo, para Juntos por el Perú, el proceso ha sido trastocado. Estamos ya en el estudio con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Usted también es virtual congresista de Fuerza Popular, es miembro también del partido, senador, perdón. ¿Cómo evalúa todas estas denuncias bastante delicadas que ha hecho no solamente el señor Sánchez, sino también los integrantes de su equipo? Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches, Angélica. Se trata de una maniobra política para deslegitimar las elecciones y deslegitimar el próximo gobierno de Keiko Fujimori. Ellos están preparando turbulencias, desórdenes, como hemos visto han estado haciendo agitación, van a tratar de hacer que el gobierno de Keiko Fujimori fracase, porque ellos no son democráticos.
Ellos son antidemocráticos. Ellos lo que han pretendido siempre es instaurar una dictadura en el Perú, como lo intentó Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Ese era su objetivo desde el principio, lo intentó, fracasó, y ahora su imitador, el señor Sánchez, ha pretendido lo mismo. Si él hubiera llegado al gobierno, su intención habría sido establecer una dictadura. Como no han llegado al gobierno, van a tratar de hacer que fracase el gobierno de Keiko Fujimori. Es decir, cuando estamos ante grupos democráticos, no es así. Tú ganas o pierdes una elección y no tratas de hacer que el país se hunda, que el gobierno fracase, sino tratas de ser oposición, pero una oposición democrática. Ellos no son demócratas. Hay grupos ahí claramente establecidos del Movadef, es decir, la fachada de Sendero Luminoso, y de Antauro Humala, que ese sujeto también es partidario de una dictadura. Hay gente de esa naturaleza que está en este grupo de Sánchez. Así es que es claro que lo que están intentando hacer es deslegitimar el proceso electoral y por consiguiente el triunfo que ha obtenido Keiko Fujimori. Claro, es clara su posición también como miembro de Fuerza Popular, pero quizá podríamos coincidir, dígame usted, si, digamos, están en su derecho de hacerlo. Lo han hecho anteriormente otros partidos, lo hizo Fuerza Popular en su momento también en las elecciones del 2021. Está bien el reclamo, pero quizá la forma como se está señalando, y usted me seguía en las declaraciones que hemos visto, justamente respecto a la justicia electoral que dice el señor Sánchez que está buscando. No, en realidad están tratando, como digo, de hacer una maniobra política. Toda esta apelación no han pagado la cantidad que tenían que pagar. O sea, por lo menos no han mostrado el documento que acredite ese pago, ¿no? Todavía claro, no lo han hecho. Claro, entonces es solamente una maniobra política. Lo mismo recurrir al Poder Judicial contra el resultado de las elecciones. Eso no es posible. Quien es la última instancia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Eso ya lo determinó también el Tribunal Constitucional, y eso es obvio, siempre ha sido así en el Perú. Tú no puedes poner un recurso de amparo contra un proceso electoral. Que está en curso, además, teniendo en cuenta que justamente en la apelación que han presentado ellos, lo que están pidiendo es un día adicional, ¿no? Para, digamos, esperar. Quizá el momento no fue el oportuno, esperar los resultados de la OMPE, ¿o es que ellos están adelantando? No, se están adelantando. Como digo, todo es una maniobra política destinada a cuestionar el evidente triunfo de Fuerza Popular. Bueno, todavía hay que esperar el resultado final, ¿no? Obviamente hay que esperar el resultado final y hay que atenerse al resultado que diga la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Pero todo esto está siendo utilizado políticamente, porque ellos saben perfectamente que desde el punto de vista legal no tienen ninguna razón. ¿Qué evaluación política, porque obviamente es un proceso, digamos, electoral, pero hay una evaluación política, se ha hecho en Fuerza Popular respecto a la división que existe en el país? Porque gane quien gane, el margen es muy estrecho y sin duda hay un momento también para evitar los mensajes o, digamos, las posiciones confrontacionales, porque hay evidentemente una buena parte del país que está en contra de digamos, quien hasta el momento parece ser quien ha ganado las elecciones. Sí, claro, pero hemos tenido también procesos ajustados en ocasiones anteriores. Lo tuvimos el año 2021, el año 2016. En realidad, todos los últimos procesos electorales han sido ajustados. ¿No han evaluado los votos, por ejemplo, en Huánuco, en Puno, en Cajamarca? Bueno, ha habido una mejora significativa con relación al año 2021, ¿no? Y eso es positivo. Y esta vez Keiko Fujimori ha tenido una campaña profesional, bien hecha, que, bueno, ha mostrado los resultados. Ahora de lo que se trata es de asumir las tareas que requiere el país. Justamente, hay que ¿cuáles son esas tareas? La lucha contra la delincuencia es fundamental. Claro, eso tenemos es evidente, un fenómeno... que hay que luchar porque tenemos una situación de criminalidad que no cesa, ¿no? Así es. Pero me refiero al mensaje político, porque evidentemente más allá de las necesidades que todo el país tiene, que está en desventaja en muchos lugares, ¿cuál es la evaluación política que hace el partido respecto a esos resultados electorales? No, mira, la primera vuelta mostró que había una gran fragmentación porque competían más de 35 candidatos. La segunda vuelta, naturalmente,
los electores se vuelcan por uno o por otro. Pero eso no significa que haya una división como la que se pretende presentar. La mayoría de la gente puede votar por uno o por otro candidato, pero lo que quiere es solución a sus problemas. Y eso es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno. Tiene que enfrentar esa delincuencia tan feroz que tenemos ahora, muy violenta, y tenemos un fenómeno del niño que ya se viene, es casi seguro que lo vamos a tener no al próximo año, eso, ¿no? sino en los próximos meses. Entonces hay una tarea tremenda ahí, aparte de todos los otros problemas que hay en salud, educación, etcétera. No son pocos, pero, ¿no? Los problemas que hay en el país, digo, muchísimos. La lucha contra la delincuencia y la prevención del fenómeno del niño, que hasta ahora no se está haciendo mucho, son fundamentales. Eso es lo que le interesa a la mayoría de la gente, no importa si ha votado por este o por el otro candidato. Y yo creo que eso tiene que ser el enfoque del nuevo gobierno. En lo que se enfoca más bien Juntos por el Perú en este momento, lo hemos escuchado hace un momento, ellos han visto con suspicacia, vamos a decirlo así, el hecho que el Congreso haya ampliado su legislatura y en este camino se hayan aprobado algunas normativas. Incluso el señor Zunini dice que hay indicadores de movidas de reglas electorales, lo ha dicho él, y que el Congreso está legislando para darle carta libre a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se está afirmando, dice él, un gobierno autoritario. Hay una serie de normas que justamente se han aprobado en este camino. ¿Por qué se amplió la legislatura? ¿Por qué no se concluyó? Todos los de Juntos por el Perú firmaron una moción para ampliar la legislatura. ¿Qué vienen a decir eso ahora? Todos. Todos estuvieran de acuerdo. Bueno, Ninguno en contra. Bueno, no sé si todos, pero muchos de ellos y de varias otras bancadas. Entonces, yo amplié la legislatura hasta el 24. Veremos, de repente no concluimos todas las cosas que tenemos que hacer porque, por ejemplo, el gobierno ha demorado una eternidad en enviar el crédito suplementario. Que está discutiéndose ahora, ¿no? El ministro de Economía ha estado en la Comisión de Presupuesto, ahora la Comisión de Presupuesto tiene que hacer un dictamen, hay un plazo desde que la Comisión de Presupuesto emite su dictamen hasta que se pueda discutir en el Pleno. Es decir, las cosas se han complicado de esa manera. ¿No hay leyes de contrabando, señor Rospigliosi? ¿Perdón? ¿No hay leyes de contrabando que No, se para quieren nada. intentar Seguramente el instalar en los señor próximos días? Zunini se refiere a las leyes anticrimen que está dando el Congreso, las leyes que permiten a la policía enfrentar a los delincuentes y no tener responsabilidad penal cuando un policía se enfrenta a un delincuente y lo abate, la ley que hemos aprobado en primera votación, que es la del non bis in idem, es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. O sea, hay policías y militares que son juzgados en el fuero militar policial y en el fuero común. Eso es un absurdo. Eso ha venido ocurriendo en los últimos años. Bueno, estamos dando leyes para respaldar a la policía y las Fuerzas Armadas en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo. En este último punto, si me permite, me gustaría detenerme porque han habido en este proceso, o se han dado en este proceso, mejor dicho, algunos cuestionamientos incluso del Ministerio de Justicia, porque en ese momento advirtieron que había una injerencia en la autonomía de la sala penal, porque de alguna manera, a pesar que también incluso se ha considerado cadena perpetua para los policías y militares que están de alguna manera vinculados a organizaciones criminales o bandas que son casos reales, que es una parte buena, yo creo, me parece que es interesante de esta norma. Sin embargo, sí afecta la injerencia, según el Ministerio de Justicia, de la sala penal, porque en algunos casos en curso, si no hay una resolución, pasan automáticamente al fuero militar y ya no en la vía civil. No. Finalmente, si hay una contienda de competencia, ¿quién decide? La Corte Suprema. Entonces... Claro, pero la ley establece 30 días. Bueno, la Corte Suprema es la que define, cuando digo hay una contienda de competencia entre el fuero militar policial y el fuero común, a dónde debe ir el caso. Y se han visto muchísimas evidencias de condenas injustas a policías y militares. El asunto es que el fuero militar policial está destinado a los delitos de función, no a los delitos comunes. Si un policía asalta a alguien, asalta un banco, bueno, es un delito común, eso va al fuero común, como es obvio. Pero ¿quién define eso exactamente? Porque lo que entiendo es que esta modificación del Código Penal
modifica también el tratamiento justamente de estos casos. La Corte Suprema. Vayamos a un caso puntual, por ejemplo, lo sucedido en Colcabamba, que es una situación que debe ser esclarecida por la forma como han muerto estas personas, más allá de los señalamientos y testimonios que fueron cambiados en el camino. Pero se han hallado cuerpos con 51 impactos de bala y hay 8 militares involucrados. Bueno, eso tiene que investigarse, pero uno de los que fue capturado de ese evento declaró que en efecto ellos eran mochileros que habían estado entregando droga y que la droga ya la habían entregado. Pero cambió de versión después, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que ocurren, que cambian de versión y entonces se suscita la confusión. Pero eso tiene que ser investigado. Claro que sí, tiene que ser investigado, pero justamente por eso se cuestiona desde algunos sectores esta ley. De alguna manera le han puesto incluso ley Rospigliosi, bueno, es parte de lo que han señalado, pero puntualmente, más allá de lo que pueda pensar algunos y otros, ¿no cree usted que sí hay una real injerencia en el manejo de lo que pasa a la sala penal? Eso ¿De la competencia de la sala penal? En Estados Unidos hay tribunales militares, porque además lo que ocurre es que muchas veces los magistrados civiles no tienen idea de cómo funcionan las operaciones policiales y militares. No tienen idea cómo es una orden de operaciones, cómo tienen que actuar en un momento de un enfrentamiento. En fin, no conocen. O sea, lo que usted nos está diciendo que solamente son para casos militares. Para casos de función, militares y policiales. Y si es un caso de función, como por ejemplo el caso de esta comisaría de Manchay, donde ha muerto un joven, el padre ha hecho una serie de denuncias delicadas, por cierto, que tienen que ser investigadas y esclarecidas completamente por las circunstancias, cómo ha fallecido este joven. ¿Cuál sería el manejo con esta ley? Bueno, no sé, no conozco ese caso, no te podría... Ha sucedido el fin de semana en la comisaría de Manchay. Pero no lo vi, no lo he visto. Le cuento un poco porque está en varios medios de comunicación. Según establece en la necropsia, este joven murió o se suicidó. Esa fue la explicación que le han dado al padre de familia. Pero el padre de familia cuenta con videos y detalles, información, según ha dicho él, de que su hijo había denunciado que lo estaban torturando dentro de la comisaría, que lo habían estado golpeando. Él fue detenido porque la madre lo denunció en la comisaría por un supuesto robo, un tema menor. Sin embargo, el joven murió de la joven con la que estaba el chico dentro de la casa. Bueno, no conocía el caso. Bueno, primero hay que determinar... Si según realmente... esta nueva ley, ¿cómo se manejaría ese caso? Bueno, ha muerto dentro de una comisaría, la comisaría Manchay. Sí, pero hay que ver cuáles son las circunstancias exactas de la muerte. No me atrevo a pronunciarme, como te digo, porque no conozco, pero habría que ver. ¿Se ha suicidado o ha sido muerto por golpes? Totalmente de acuerdo, hay que investigarse. Pero ¿cuál sería el manejo? ¿En el foro civil para usted, en el foro civil o en el foro militar en este caso? No lo sé. En este caso, te digo, no lo conozco y no me atrevo a pronunciarme sobre casos que no conozco. Si alguien muere dentro de una comisaría, depende de las circunstancias. Hay que analizar si realmente los policías han cometido un abuso o si ha sido... Pero en tanto un caso dentro de una comisaría, sea cual sea, por las circunstancias que sean y que tiene que ser... Tiene que ver de qué se trata. Tiene que ser en el foro civil, no en el foro militar. Depende. O policial. Depende. En una comisaría pueden estar dos presos en un calabozo y se golpean entre ellos y después le echan la culpa a la policía. Hay que ver, hay que analizar cada caso. Justamente en ese camino de analizar cada caso... también habría que establecerse, porque usted lo ha dicho bien, en el sentido de que han habido muchos abusos y excesos contra policías y militares, pero también hay una línea muy delgada entre establecer normas que marquen una diferencia y la injerencia y también la violación de los derechos humanos o en contra de los derechos humanos. Sí, por supuesto, hay que defender los derechos humanos. Aquí los únicos derechos que no se defienden son los derechos humanos de los policías y militares, que son injustamente enviados a prisión y arruinan a sus familias y por supuesto a los mismos militares y policías que tienen que pasar por procesos interminables. Ahora, por ejemplo, a un jefe militar que era jefe de una región donde durante los sucesos del año 22 y 23 le han abierto 40 carpetas fiscales. No, hemos sido testigos de muchos casos donde se han cometido definitivamente algunos excesos, pero yo le hacía la consulta para establecer esas diferencias. De casos como ese, ¿no? Eso es evidentemente solamente una justicia politizada y prevaricadora que está en contra de los militares y policías. Esa es la realidad. La realidad no es ahora que tengamos un sistema judicial que actúa imparcialmente, no. La realidad hoy día es que tenemos un sistema judicial, no todos los magistrados, por supuesto, pero tenemos un sistema judicial que en general actúa contra
los policías y militares, que son los que luchan contra la delincuencia y que muchas veces libera a delincuentes con cualquier pretexto. Entonces, esa es la realidad del día de hoy. Eso es lo que hay que corregir. Está cerrando el 24, indefectiblemente. ¿Perdón? La legislatura concluye el 24. No necesariamente, de repente hay que prorrogar más, depende. O sea, el documento que presentaron muchos congresistas decía hasta el 30. Incluyendo lo de Juntos por el Perú. Naturalmente. Yo la amplié hasta el 24 pensando que se podían solucionar todas las cosas que tenemos, pero hay que ver lo del crédito suplementario, que es muy importante. Hay otros problemas. Por ejemplo, hoy día ha estado la jefa de RENIEC, que ha traído un documento así firmado por más de 2.000 trabajadores de RENIEC que piden una recategorización. ¿Podría emplearse entonces? Hay que tratar eso y hay una serie de requisitos para esa ley que no se han cumplido hasta ahora y que tendrían que modificarse para llegar a aprobarla. En fin, tenemos varios temas y no sé si terminaremos el 24. Ojalá que podamos terminar el 24. También se nos acaba el tiempo, ya tenemos que terminar la entrevista, pero no quería dejar de preguntarle por la ley del artista, que algunos señalan que es una venganza del señor Fernando Rospigliosi contra Delia Espinosa. Hay una serie de gente que está interesada en crear esos mitos. Pero más allá de ello... Es una ley con la que yo no he tenido nada que ver. A ver, mira tú quiénes son los que han propuesto esa ley. Mira quiénes son los que... Son varios proyectos de ley que se engloban, ¿no? Hay... Claro, a simple vista uno no tenía nada que ver con Delia Espinosa, pero hace una cápita respecto a las personas inhabilitadas, ¿no? Está bien, pero mira quiénes son los que han propuesto esa ley. ¿Quiénes son? Dígame usted, porque no lo tengo la información acá a la mano. Muchos proyectos. No es un tema que a mí me interese. No es un tema en el que yo he intervenido en absoluto. No he tenido nada que ver, ni siquiera he votado en eso. Bueno, usualmente yo no voto porque estoy dirigiendo el debate. Usualmente pero podría no hacerlo voto. si usted quisiera, claro, también. Podría hacerlo, pero no he votado. Y en esa ley, hasta donde recuerdo, tampoco estaba siquiera en el hemiciclo. Estaba dirigiendo uno de los vicepresidentes, el señor Cerrón o el señor Illich. O sea, todo es una fantasía, una mentira de tratar de atribuirme cosas como esa, por ejemplo. Mira tú quiénes han sido los que han propuesto esa ley, mira los que han intervenido y vas a ver que no tengo absolutamente nada que ver. Creo que Delia Espinosa había presentado también un recurso ante el Jurado Electoral Especial para ver si usted podía o no asumir su curul de senador. Sí. Hay una respuesta ya, ¿no? Sí, ya le respondieron que no. ¿Y eso ha sido apelado? No sé. ¿Usted va a jugar al cargo de senador? Bueno, si es que el Jurado Nacional me da la credencial, sí, voy a tener que jurar. Bueno, por lo menos hasta el momento han declarado que no es admisible esa aclaración. Me parece que era una aclaración la que había presentado, no sé si la señora Espinosa, pero sí, digamos, están ustedes en este enfrentamiento de alguna manera, ¿no? No, ningún enfrentamiento. O sea, yo he defendido a los policías y militares que eran perseguidos ilegalmente por esta señora que usaba ilegítimamente el cargo de fiscal de la nación para perseguir a militares y policías de manera injusta. En esa defensa de militares y policías es que esta señora me denuncia, me querella y se la agarra conmigo, pero yo voy a seguir defendiendo a los militares y policías, no importa. Esta señora que, como tú viste, se abrazó con el señor Sánchez poco antes de las elecciones en el Colegio de Abogados. ¿Estuvo en el Colegio de Abogados? Sí, te puedo pasar la foto después. Correcto. Y también estuvo con el señor López Chao, con la señora Luque y pero con todo ese grupo. Pero no está mal tampoco que ella puede reunirse con quien quiera. No. Puede reunirse con quien quiera. No se reúne con López Aliaga, con Norma Yarro. Se reúne con López Chao, con Sánchez. No se reúne con todos. Se reúne con los más extremistas de izquierda. Es como Pérez. Pérez ya se sacó la careta. Era un político que usaba la fiscalía para sus intereses
políticos. Ok, señor Rospigliosi. Le agradezco mucho, presidente, por estar esta noche con nosotros en Al Final del Gracias, Día. Angélica. Ha tenido apertura de hablar de varios temas y le agradezco por eso, porque eso dice bien de todos los políticos en general, ¿no? Que Muchas se gracias, animen Angélica. a estar en los estudios y responder a preguntas y respuestas de los periodistas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Tenemos varios temas para hablar, sobre todo en este contexto electoral en que estamos todo el tiempo despejando dudas, porque efectivamente se plantean muchas y tienen que ser despejadas. Con eso y más volvemos en Al Final del Día. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. En Canal N te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Estamos de regreso y está en los estudios ya el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, para hablar de esta comisión de gracias presidenciales. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, que Angélica? justo el día de hoy se ha dado a conocer que ya tiene a 5 miembros, aunque me dice usted que igual tenían el miembro para seguir tomando decisiones. Los casos más sonados han sido estos presentados por Cuarto Poder, el sexto pedido en el cual se alegaba hasta un tema lumbar, que creo que todos tenemos ya a estas alturas, los que por lo menos pasamos de los 40 años. En cuanto a la valoración médica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la Comisión de Gracias Presidenciales? Muy buenas noches, doctor. Buenas, Angélica. En realidad esta última ya es digamos, el colmo, ¿no? Es un absurdo, porque presentar una solicitud, digamos, de indulto por razones humanitarias sin acompañar, digamos, una carpeta médica, porque lo que hay es una declaración que no está ni firmada ni rubricada por ningún médico facultativo. Probablemente esta ya ha sido llenada por el abogado que presenta la solicitud. Y como bien se ha dicho en el programa del domingo, las enfermedades que allí se presentan las tenemos todos, ¿no? Gastritis, otitis. Problemas que cualquiera de nosotros podríamos tener, no que amerite esta gracia presidencial. Claro. Y es cierto que toda persona tiene el derecho a pedir. Existe constitucionalmente el derecho de acción. Pero también existe un vicio, que es el ejercicio abusivo del derecho de acción. Ya se han presentado 6 solicitudes, ya sea por la vía del indulto común, en donde el requisito, como bien sabemos, es tener una sentencia con una condena firme, o en el indulto humanitario, en donde se requiere una certificación médica fehaciente de que hablamos de una enfermedad grave, terminal, irreversible y de próxima ejecución, ¿no es cierto? Y si no se tienen esos requisitos, no tiene sentido presentarlo, ¿no? Doctor, y si hablamos de requisitos, quiero pasar al caso Toledo, porque efectivamente él también tiene una condena que está en apelación, ¿no? Según entiendo. Pero vamos a hablar de la parte médica, porque según hemos escuchado ayer en Panamericana Televisión, en el programa de Milagros Leiva, a la esposa del expresidente Toledo hablar de una serie de situaciones médicas por las que él atraviesa, sustentadas, según dice, por un informe médico que habla de hospitalización y alto riesgo de accidente cerebrovascular, entre otras tantas cosas. ¿Cómo se maneja ese caso? Yo sé que usted tuvo la oportunidad de revisar el caso a pedido de la familia del expresidente. El presidente Toledo solicitó mi presencia, conversé con él. Y ¿cuándo ha sido, doctor? Disculpe, eso ha sido la fecha. En noviembre o diciembre del año pasado. O sea, hace poco. El abogado de su causa en materia penal era y me entiendo que debe seguir siendo el doctor Roberto Su, que es un abogado bastante competente. Y lo que se presentó en ese momento es una solicitud de modificación del lugar de condena. ¿Por qué? Porque hay una ley, la 32181, que indica que aquellas personas que están sufriendo privación de la libertad, que son mayores de 18 años, perdón, que son mayores de 80 años y que además presentan, digamos, situaciones, digamos, médicas, pueden, presentando esta solicitud, sin que eso signifique el perdón de la pena, sino el traslado a en este caso, a su domicilio. O a un hospital podría ser. O a un hospital, ¿no es cierto? Para, digamos,
por razones de edad, por razones de humanidad, digamos, cumplir esa parte que le falta en esas condiciones. Y en esa ocasión yo tuve acceso a algunos certificados médicos. Y si usted me lo permite, se los puedo. Sí, claro que sí, doctor. Hay un certificado médico legal de fecha 23 de abril del año 23. Hay otro certificado médico legal de fecha 28 de septiembre del año 23. ¿El más reciente cuál es? Porque él llegó al Perú hace poco más de un año extraditado, ¿no? El último al que yo tuve conocimiento era de enero del año 24. Pero ya en ese momento el conjunto de los certificados indicaba que él tenía problemas de cardiología, urología, psiquiatría, medicina física y rehabilitación. Señalándose que estos males, digamos, eran, digamos, cada vez más desencadenantes. Pero puedo darle fe de un testimonio personal. Cuando yo he hablado con el presidente Toledo... ¿Usted lo ha visto en Barbadillo? Sí, en 3 oportunidades. ¿Qué he notado? He notado lagunas mentales, he notado una tendencia al llanto, a la depresión. En una ocasión, en la primera, estuvimos conversando 1 hora sobre su caso. Cuando me desplazaba a mi casa recibo una llamada del propio doctor Toledo en la que me indica que cómo es posible que me está esperando hace 1 hora. Y le tuve que recordar que había hace 1 hora conversado con él, ¿no? Entonces, bueno, se recompuso y me dijo, ¿podría usted venir a la tarde? Y volví a la tarde y me volvió a decir lo mismo de la mañana. Sé que también es un hombre que tiene problemas de sangrado, o sea, sí está mal, ¿no? No puedo decir la gravedad de la enfermedad, pero sí la tiene. Pero, estamos hablando de más de 80 años, además. Pero lo fundamental es que hay una ley que ampara su pedido, que no es indulto, porque no significa perdón de la pena, sino es la variación del lugar en donde ésta se ejecuta. ¿Y ese pedido está en trámite? ¿Ante qué instancia? Eso está en el Poder Judicial. Digamos, el llamado al Poder Judicial es que esto debieran resolverlo con la prontitud del caso, ¿no? No ha pedido el indulto. Pero en según, ese momento según no. lo que usted está evaluando, ¿él reúne los requisitos para un indulto humanitario? Los indicios indicarían que evidentemente no está bien. El lugar más adecuado para el tratamiento de sus dolencias no es un centro penitenciario. Barbadillo pues tampoco es Las Casorinas, ¿no? Digamos, está pero mejor tampoco es Castro, ¿no? Así digamos que es las correcto. diferencias, ¿no? Pero sí, no parecería el lugar más adecuado para que pudiera afrontar esas enfermedades. Ahora, el grado de las mismas, eso lo tienen que certificar los médicos. O sea, usted no tiene el detalle de qué tan complicadas están estas situaciones. Yo estuve escuchando la entrevista que le dio la señora Carpa a Milagros Leiva y ella comentó que, bueno, entre algunas cosas que tenía alto riesgo de un accidente cerebrovascular. Es posible, eso sí es posible. Y como le repito, me consta de esas lagunas mentales. Conversa con usted y en un momento se queda mudo, en silencio, ¿no? Y le pregunta de qué estábamos hablando y claro, entonces recobra el hilo, pero eso no es normal. Pero eso también pueden ser situaciones propias de su edad, ¿no? Sí, pero por eso le digo, cuando él presente esta solicitud, esto no es un pedido de gracia, este es un derecho que la ley le concede. Tiene 80 años de edad y tiene un conjunto de enfermedades que por razones humanitarias invitarían a que el juez tome en consideración este hecho y, digamos, le autorice al cambio del lugar de cumplimiento de la condena. No implica el perdón de la condena. ¿Cuánto podría el Poder Judicial demorar en resolver esto? ¿Hay un plazo que establece la ley? Porque estamos hablando de una situación médica. Hasta donde tengo entendido, la discusión era bastante banal. La pregunta era si el que lo pedía era una persona procesada o condenada. Y la respuesta es que la ley no distinguía si era procesado o condenado. La ley tenía 2 condiciones. Primero, 80 años de edad. Y la segunda, si existían razones humanitarias para acceder al pedido, que en su caso las tenía por los certificados médicos que había presentado, ¿no? Correcto, doctor. Interesante era escuchar su punto de vista porque efectivamente nos ha contado usted que fue convocado para hacer una evaluación del caso Toledo. Ya nos ha dicho usted que eso tendrá que ser evaluado o valorado. No sabemos tampoco si en los últimos meses ha sido presentada una solicitud de indulto. Pero nos dice usted que aparentemente sí cumpliría con los requisitos. Por lo menos para su tramitación, sí. Finalmente son los médicos los que tomarían la primera decisión y luego quedaría ya a criterio de la autoridad política el si accede o no al pedido, ¿no? Correcto, a esperar a ver si el Poder Judicial se pronuncia antes que el presidente Balcázar, que podría también acoger
entiendo, ¿podría coger, digamos, sin un pedido esta gracia? Hay una equivocación por parte del presidente Balcázar. Es cierto que el indulto es una institución que viene desde, digamos, el periodo de los reyes, pero no es un rey. El indulto republicano es un indulto en donde hay un grado de discrecionalidad, pero es una discrecionalidad arreglada. Entonces, él tiene que, para acceder al indulto, tiene que exigirle al solicitante que cumpla una serie de requisitos que se tramitan a través del Ministerio de Justicia. Correcto. Y luego no puede indultar, porque eso es por mandato de la ley, no puede indultar a condenados por delito de terrorismo, a violadores de menores de edad, ni a secuestradores. Y en el caso de de las personas que no tienen condena con sentencia firme, no les puede dar indulto común. Gracias, doctor Víctor García Toma, por todos esos alcances y precisiones. Muy Gracias buenas noches, también. hacemos una breve pausa, regresamos con el doctor Villalobos para despejar todas las dudas electorales, sobre todo las graves acusaciones desde Juntos por el Perú que dicen se ha trastocado el proceso electoral. Volvemos. Estamos de regreso, yo estaba hablando con el doctor Villalobos porque yo le planteaba la consulta para empezar del caso del exalcalde de Lima, ex candidato presidencial y senador que ha decidido no aceptar su credencial como senador de la República, el señor Rafael López Aliaga. ¿Es un caso sui generis el que tenemos frente? Bueno, a nivel de Congreso, digamos, yo no recuerdo un caso particular. Creo que hay uno muy antiguo de que una persona no acepta asumir el cargo. En el ámbito subnacional, por ejemplo, donde los regidores o alcaldes, que también es irrenunciable, alguna vez Fabiola Morales, actual teniente alcalde de Lima, no declinó ejercer el cargo de regidora en Lima, ¿no? Si bien es cierto, el cargo de congresista, senador en este caso es irrenunciable, recordemos que... ¿En qué año, perdón? Eso fue en el 2015. Recordemos que Vallavestra, por ejemplo, tuvo una pelea judicial para que se le permita renunciar también Marco Tulio Falconi, ¿no? Entonces, la norma lo que señala es que para que tú, digamos, ejerzas el cargo de senador o de diputado, tienes que tomar posesión del cargo. Estamos hablando de una constante de renovación popular. Tomar posesión tienes que jurar al cargo y nadie te puede obligar en todo caso a hacerlo. Si es que declina, digamos, hay un accesitario al que tendrían que llamar para que ocupe el cargo. ¿Se puede un accesitario? Sí, porque el reglamento del Senado que se ha aprobado establece la silla vacía solo cuando se vaca un senador o diputado que ha tenido condena por delitos graves, que no es el caso. ¿Es una forma de sacar la vuelta a la ley presentándose como teniente alcalde? Porque no puede postular a la Municipalidad de Lima como alcalde, digo. Bueno, está permitido que no está permitido que un alcalde vaya a la reelección, pero no está impedido de que postule al cargo de teniente alcalde, ¿no? Ya ha habido Eduardo Blesa alguna vez, que era alcalde de San Miguel, postuló al cargo de teniente alcalde, ¿no? Lo que no puede es forzar la ley y ser elegido alcalde. O sea, no puede postular alcalde porque el jurado le declararía improcedente la candidatura. Quiero pasar al tema que en realidad creo que nos interesa más a todos los peruanos, que es puntualmente lo que está sucediendo en el país con este debate muy ajustado de votos entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Y tenemos de un lado a una fuerza política que textualmente dicen que se ha trastocado el proceso electoral y han complicado, dicen ellos, la OMPE y la Cancillería han complicado, dice, su defensa al no poder presentar su apelación a tiempo. ¿Usted diría que se ha trastocado el proceso electoral? Bueno, no hay evidencias de que se haya trastocado. Hablamos del ámbito estrictamente lo que dice la norma, ¿no? No, más allá del análisis político. No hay, o sea, legalmente no hay evidencias. En la primera vuelta vimos que hubo irregularidades logísticas que en la segunda vuelta se han solucionado. Se cuestiona aquí de que las actas de la Argentina hayan llegado con mucha demora. La Cancillería ha explicado el tema logístico de la demora. Podríamos también cuestionar las mesas de la convención en las que ganó
Roberto Sánchez, pero que llegaron también al segundo o tercer día porque en la convención había problemas para que salgan las avionetas. Es decir, no puedes tú culpar al tema logístico de que eso sea una irregularidad y que se anulen las actas por esa situación. Efectivamente, entre la primera y segunda vuelta, la OMPE, en coordinación con la Cancillería, deciden que ya no se digitalicen y se manden, digamos, en vía digital las actas del extranjero, pero la ley no dice que las actas tengan que ser digitalizadas y enviadas. La ley solo habla de que las actas deben ser enviadas por los consulados a Lima. Ni siquiera dice por valija diplomática. Claro, pero poniéndome del lado de Juntos por el Perú, podría decir que esperaba de alguna manera que sean levantadas al sistema de las actas y no esperar a que iban a llegar, por lo menos que no fuera informado a los partidos. Pero es que dicen que no fue informado, pero esa resolución, que es un lineamiento de la OMPE, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 31 de mayo. Claro, pero lo que dice el abogado, y no estoy defendiéndolo ellos, sino que lo que dicen los abogados es que nunca los notificaron, ellos no tenían conocimiento, que no puede pretender, según el otro Ayala y el abogado Roy Mendoza, ¿no? Mendoza, sí. Es que ellos no tienen por qué estar revisando el Diario Peruano. Bueno, les han tenido que notificar. Todo abogado sabe que toda norma que se publica en el Diario Peruano es de conocimiento público, ¿no? En todo caso, podían haber apelado incluso la resolución de la OMPE si es que no estaban de acuerdo, porque el Jurado Nacional de Elecciones puede revisar en apelación las resoluciones de la OMPE en asuntos electorales, ¿no? Para usted, como especialista en derecho electoral, ¿está en cuestión la legalidad de cómo votaron los peruanos en el extranjero? Yo creo que no es un derecho de los peruanos en el exterior votar. Además, no está en cuestión su voto, lo que está en cuestión ahora es las actas que han venido, ¿no? Me preocupa que partidos políticos que defienden supuestamente los derechos de minorías ahora pues estén en contra del derecho del voto de los peruanos en el exterior, que son tan iguales como tú, como yo, como ellos, ¿no? Claro, bueno, es una premisa de la que parten muchos, sin embargo, están instalando esta narrativa, vamos a llamarlo así, de que se ha cambiado, digamos, el voto, o de alguna manera los han perjudicado, porque puntualmente lo que dicen es eso, que los han perjudicado en el manejo de estos votos. ¿En cuánto podría haber variado esto si se digitalizaba o no se digitalizaba? Es que si se hubiera digitalizado lo que ha llegado. Lo que yo entiendo que están tratando de decir es que estas actas que han llegado han sido adulteradas, han sido fraudadas, y eso no tienen pruebas. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú tenían la obligación de tener sus personeros no solo en las mesas en el Perú, también tenían que tener sus personeros en el exterior, en cada una de las mesas. El señor Sánchez, de hecho, dijo públicamente que tenían personeros en todas las mesas. Aparentemente no ha sido así porque están reclamando, pero él dijo públicamente que tenían mesas. Mira, ahora con tanta tecnología, ¿sí? Con los teléfonos, bueno, claro. Si se hubiera alterado alguna mesa del exterior, de Argentina, algún elector, algún miembro de mesa ya se hubiera conocido y nadie ha denunciado un cambio de votos, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarle respecto a la apelación, entre otros temas que van a ser vistos por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su pronóstico de esta decisión a la luz de los elementos que son de público conocimiento respecto a lo que ellos están imputando? Están pidiendo un solo día para subsanar los pagos que ascienden a casi 3 millones de soles. Sí, el viernes se va a ver en audiencia pública en el jurado la apelación a la solicitud de nulidad de las mesas en Lima, de las 1.751. Se declaró improcedente porque no pagaron la tasa que tenían que pagar por cada acta. Ese es un requisito insubsanable y por lo tanto el jurado electoral la rechazó, y el Jurado Nacional de Elecciones no podría ir más allá que revisar si es que se pagó o no. Y como no han pagado, el jurado tendría que confirmar la decisión de primera instancia. O sea, según su pronóstico, eso no procede. No procede. Pero, ¿podría darse un pronunciamiento de fondo y no de forma, como usted está señalando? No, es que la primera instancia no se ha pronunciado sobre el fondo. El fin de la apelación es revisar el pronunciamiento de primera instancia, y que en este caso solo ha visto el tema formal de la falta de pago, que no se pagó dentro del plazo oportuno, ¿no? Bueno, se ha podido revisar también. ¿De cuántos votos estamos hablando aproximadamente? Porque no sabemos si estos votos... Bueno, 1.751 actas en Lima son millones de votos, ¿no? Más de 2 millones. Pero podían cambiar el panorama que tenemos actualmente con una diferencia
de casi 39.000 votos. Claro, son más de 1.000 actas, son millones de votos. Si se anularan las mesas de Lima como pretenden, o si se anularan las mesas del exterior, obviamente cambiaría el resultado, ¿no? Que lo que pretende, dependiendo cómo hayan votado en esos casos, ¿no? Claro. Bueno, porque estamos hablando también de un voto en que supuestamente la balanza está más inclinada para Fuerza Popular, pero no conocemos el voto. En ese momento, lo que nos dice la OMP es que hay una diferencia de 39.115 votos. Sí, pero es ahí creo irreversible, porque por la cantidad de actas observadas que faltan resolver y por la procedencia de las actas observadas, todos saben que esas actas observadas en su mayoría proceden de distritos electorales donde había ganado Fuerza Popular, ¿no? Por eso decía que es imposible que Juntos por el Perú revierta la votación, ¿no? ¿Qué pasaría si en la audiencia, o después de la audiencia, cuántos días tiene el jurado para resolver? Mira, el jurado el viernes va a ver en audiencia pública el caso. Por la práctica generalizada del jurado, en el mismo día debería publicar el veredicto. Y o sábado o domingo también podría ser. Y al día siguiente, sábado o domingo, emitir la resolución. No importa los días, digamos, que no son días hábiles. No, para el jurado en elecciones los días calendario cuentan, ¿no? ¿Podría darse una decisión de jurado en el sentido de sí pronunciarse por el fondo del tema? Lo veo jurídicamente imposible, ¿no? Pero podrían hacerlo si ellos quisieran. Podrían rechazar, declarar improcedente, pero además como el jurado electoral especial en uno de los casos rechazó la improcedencia por la falta de pago, pero analizó los argumentos y señaló que no tenían verosimilidad, ¿no? Y en este caso, ¿por qué en un lado el jurado electoral especial sí se pronuncia y da ese detalle adicional y no solamente se quedó con el tema de la tasa? Es que son dos jurados distintos, uno era Lima Centro 1 y creo que claro, era pero Centro digamos que debieron pronunciarse en la misma línea, ¿no? No, no necesariamente, ¿no? Porque en realidad aquí no habían pagado, por lo tanto debían rechazarlo de plano. Claro, pero en el otro caso tampoco, pero sí fueron más allá. Cada jurado es autónomo, ¿no? Cada juez es autónomo. Correcto, doctor. Creo que han sido despejadas algunas dudas, aunque este tema todavía tiene para largo porque, según el señor Roberto Sánchez, ellos lo que buscan es la justicia electoral. Seguramente, vamos a esperar que el jurado se pronuncie, que finalmente era a quien debían esperar el domingo que se llevó la segunda vuelta y no guiarse por encuestadoras. Siempre hay que estar guiados del resultado de la OMP y de la proclamación del jurado, que son los que dan a los ganadores. Muchas gracias a ti, Angélica. Al señor José Manuel Villalobos, que le hemos esperado. Hemos guardado la parte fuerte del programa para poder conversar con usted y despejar estas dudas, aunque realmente el panorama está complicado y preocupa definitivamente lo que pasa en el país y sobre todo con estas convocatorias de movilización. Esperemos un pronto pronunciamiento de las autoridades electorales. Nos despedimos. Que tenga una feliz noche. Chao, chao.